Hola, soy Rubén Dúa y estoy acá para contarte mejor, hoy, los orígenes de la literatura española. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y acá estamos para contarte mejor, para contarles mejor, si es que son varios. ¿Y qué es lo mejor que podemos contarles? Lo mejor que podemos contarles es justamente esto que estamos haciendo, de qué manera nos comunicamos, de qué manera hablamos, de qué manera podemos entendernos. Nosotros estamos hablando una versión rioplatense de lo que es la lengua castellana. La lengua castellana se llama así porque nació en Castilla. Castilla fue una región de España, es una región de España, es una región bastante importante actualmente. No siempre fue así, porque Castilla actualmente tiene dos partes, una que es Castilla la Nueva y otra que es Castilla la Vieja. Resulta ser que tenemos que acá mezclar aspectos que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con la geografía, que tienen que ver con la cultura, porque para poder entender todo este proceso y cómo esto termina desembocando en la literatura, termina desembocando en el arte, que después nosotros heredaremos y tal vez añadiéndole los elementos americanos mejoraremos, cosa que por ejemplo llevó a sus más altos límites Jorge Luis Borges, utilizando una versión bien rioplatense, pero sin embargo el origen de esa lengua estuvo allí, en Castilla. ¿Dónde está Castilla? Pues en España. En realidad España es un mosaico de culturas. ¿Por qué? Porque tiene una posición geopolítica privilegiada. Y nosotros estamos hablando evidentemente de tiempos muy remotos. Los primitivos habitantes de la península ibérica, estamos incluyendo a España y a Portugal, fueron los celtas y los íberos que ocuparon esa península. Y ellos fueron dejando rastros del lenguaje, no se perdieron totalmente. Los celtas, los íberos ocuparon esa zona, como les decía, y quedan restos de algunas de las factorías. Fíjense ustedes, hoy día nosotros la palabra factoría, factory, que en inglés quiere decir fábrica, es un depósito, pues una factoría estaba en el puerto de Agadir. Agadir es Gadis y hoy es Cádiz, el puerto de Cádiz. Allí los fenicios tenían una factoría, es decir, un depósito, porque los fenicios fueron los grandes comerciantes que viajaron por el Mediterráneo y llevaban y traían mercaderías, las depositaban en distintos lugares. De aquella época nos quedan varios nombres y varias palabras que fueron incorporadas posteriormente a nuestro idioma. Pero lo más importante, sin duda, fue algo que ocurrió en el siglo II a.C. Cuando estamos hablando del siglo II a.C., piensen ustedes que estamos hablando de 2200 años, hace 2200 años. ¿Qué pasó allí? Pues nada más y nada menos que la invasión romana. Y la invasión romana no significó solamente un pueblo que invadía una península en la cual ya había gente que hablaba, no es que la gente estaba muda, es decir, ya había gente que hablaba. Entonces, ¿qué sucede? Tenían su vocabulario, tenían sus costumbres, y a esto se agregan las costumbres que traen los romanos. ¿Pero qué romanos? No eran precisamente las familias romanas más acaudaladas que hablaban una lengua un poco más culta, ni una lengua escrita. Eran soldados que hablaban lo que se llamaba un latín vulgar. Para que nosotros lo entendamos, pudiéramos entenderlo mejor hoy, sería algo parecido a una especie de lunfardo. Es decir, ese latín vulgar
llamado generalmente latín vulgar, es el que predomina en toda la península. A pesar de lo cual, una de las personas más cultas que tuvo la antigua Roma, que fue Séneca, el filósofo, nació en la península ibérica. ¿Por qué? Porque a los soldados solían pagarle, por supuesto a los que quedaban con vida, claro está, solían pagarle sus servicios regalándoles territorios. Y así es como se fueron afincando en la península ibérica y trajeron no solamente sus adelantos, trajeron su arquitectura, su lengua, sus comidas, y todo eso formó la base fundamental de lo que fue y de lo que es hoy nuestra lengua castellana. Si nosotros en un frasco, por ejemplo en este vaso que yo tengo jugo, pusiéramos las 3/4 partes, pusiéramos aquí todas las palabras de la lengua castellana, las 3/4 partes están ocupadas por la lengua latina. Un restito del fondo son las palabras que se hablaban antes de la llegada de los romanos. Eso se llama sustrato lingüístico. Luego el gran aporte, que es el estrato lingüístico, lo traen evidentemente los romanos. Y la otra partecita, que se llama superestrato, que va arriba, lo aportan aquellas personas, aquellos grupos que fueron incorporándose a la península ibérica con posterioridad a los romanos. No olvidemos que el Imperio Romano cayó. ¿Cómo cae el Imperio Romano? Y ahora enseguida vamos a contarles cómo eso se relaciona con la historia argentina, y van a ver por qué. El Imperio Romano cayó bajo la invasión de los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros no eran un solo pueblo, sino que eran varias tribus separadas. Existían, los pueblos godos. ¿Les suena ese nombre, los godos? Estaban los visigodos y los ostrogodos, que eran los del este y los del oeste del río Rin. Los visigodos cruzan toda Francia, entran en la península ibérica y dejan un gran aporte que es toda la cultura visigótica. De ahí viene la palabra gótico, pero también viene la palabra godo, y acá viene la conexión con la historia argentina. ¿Se acuerdan que hay una parte en el himno que nosotros no cantamos que dice algo así como triunfar sobre el godo, los godos, refiriéndose a los españoles? Por ese motivo lo dicen, por la cultura visigótica. Claro está que esa cultura visigótica no pudo permanecer mucho tiempo en España. ¿Por qué? Porque en el 711 entraron nuestros amigos, que fueron ¿quiénes? Los árabes. ¿Y cómo entraron? Entraron, por supuesto, a punta de espada. Entraron en el año 711 en la península ibérica y permanecieron 800 años. Para que a ustedes les resulte fácil de entender, imagínense lo siguiente: los árabes entran en el año 711 y salen de España mientras Colón estaba viajando a América. Colón parte del puerto de Palos en el año 1492, el 3 de agosto, y llega acá, en realidad llega el 11, no llega el 12. Esa historia se la vamos a contar tal vez otro día. Los árabes permanecieron 800 años. 800 años es mucho tiempo. Y además los árabes era un pueblo que tenía una cultura muy vasta, muy amplia, muy profunda en el campo de la arquitectura, en el campo de la ingeniería hidráulica. Claro, como no lo iban a tener si los árabes tenían necesidad de agua, motivo por el cual habían desarrollado una enorme capacidad para tratar de obtener agua
de cualquier forma. Es decir, de cualquier forma, me refiero al aprovechamiento del agua de cualquier forma. Y ya vamos a ver ahora, aprovechando las lluvias, por ejemplo, cómo conservar el agua y cosas por el estilo. Y algunos otros detalles más. Además tenían muchos conocimientos sobre la ciencia, sobre la medicina, sobre la filosofía y sobre la literatura. Porque ellos justamente, una de los grandes elementos que tenían era la transmisión a través de los encuentros culturales que tenían sus escuelas de filosofía y el tema de la narración, del contar, el tema de los cuentos. El tema de los cuentos siempre con una moraleja, con una enseñanza, que además lo aprovechaban para transmitir de generación en generación los valores que tenían. Pero no solamente esto. Dado el origen que los árabes tenían, ellos venían del lejano oriente y tenían el conocimiento de algunas cosas mucho más antiguas de las que nosotros podemos imaginar, que tenían que ver con el campo de la cultura de la India, de Persia. Por eso se conocen cuentos, historias, los cuentos de Kalila et Dimna, del Panchatantra, del Ramayana, del Mahabharata. Y además, como ellos habían pasado del lejano oriente al Medio Oriente, del Medio Oriente habían pasado a nada más y nada menos que a Egipto, que había sido otra cultura muy importante y que tenía también muchos elementos que tienen que ver con la literatura. Ellos entran por el estrecho de Gibraltar, que es la parte sur, que esa es justamente la parte sur de España, donde España está a muy poca distancia, está a unos 14 kilómetros aproximadamente de África. Allí entraron los árabes y entraron por el sur de España y les decía a fuerza de espada. ¿Por qué les nombraba esta espada? Porque esta es una de las espadas que el Cid Campeador, para los españoles el Cid Campeador es como para nosotros San Martín, digamos, el que inicia todo el proceso de liberación, es una de las espadas que logró tomar en prenda al ganarle a los árabes. Una es la colada y otra es la tizona. Esta es una copia, por supuesto, que aquí lo dice, colada del Cid. Es una réplica de la colada del Cid, que es una espada ganada a los árabes por el Cid Campeador. Aún no hemos llegado allí. ¿Qué pasa con esta cuestión de los árabes? Bueno, los árabes se instalan, todos los pueblos cristianos se repliegan hacia el norte y allí empiezan las famosas guerras de la Reconquista. Imagínense lo que va pasando con la cultura, lo que va pasando con la cultura y lo que va pasando con el idioma. Evidentemente los árabes traen su idioma. Nosotros tenemos muchísimos elementos, esos están en el sustrato, ¿se acuerdan? En aquello que habíamos nombrado que viene después del estrato, porque el estrato estaba formado por el latín. A eso se suman una cantidad de palabras, pero con un fenómeno que ustedes lo van a comprender enseguida. ¿Ustedes han oído alguna vez la palabra jiba o jibe? Jiba. Una jiba es una joroba que tienen los camellos. ¿Para qué sirve una jiba? Es un depósito de agua. Entonces, el aljibe era un depósito de agua. Lo que sucede es que los árabes, cuando escribían el artículo al, lo pegaban al sustantivo. Entonces, cuando vos decís aljibe, estás diciendo el depósito de agua. Ahora, cuando vos decís en castellano el aljibe, estás diciendo el depósito de agua. Es por eso que gran cantidad de las palabras árabes como almohada, alcohol, alhambra, alumbre, almacén, alusema, tantísimas palabras que empiezan con al, nosotros las conocemos como palabras que comienzan con al, pero en realidad al es el artículo que los árabes pegaban al sustantivo y
digamos, los castellanos la incorporan. Más allá de todo esto que pasa idiomáticamente, las grandes construcciones que llegaron a ser, una de las más bellas es, por supuesto, la ciudad de Granada, una enorme fortaleza, bellísima, y que ahí se puede ver claramente la utilización que ellos hacían del agua. Cuando uno entra a la ciudad de Granada y visita lo que son todos los palacios del Generalife y todo ese gran predio, porque es un gran predio, no es solamente el Palacio de la Alhambra, sino que están los jardines del Generalife y bueno, es un predio muy grande. Esa ciudad fue una ciudad muy importante porque en realidad fue la última ciudad que los árabes pudieron tener en su posesión, y los reyes católicos, Fernando e Isabel, le pusieron sitio que no permitían ni el ingreso ni el egreso de nadie, no podían entrar alimentos, no podían entrar absolutamente nada, hasta que finalmente los árabes entregaron la ciudad de una manera maravillosa y que se recuerda año a año. Se hace una fiesta el 12 de septiembre cuando los árabes le entregan en un almohadón a la reina Isabel una llave que tiene más o menos unos 40 centímetros de grande, que abren las puertas de la ciudad de Granada, por la cual ahora no se puede entrar, porque ahora se entra por una entrada que queda en la parte de atrás, se entra por los jardines del Generalife. La ciudad está a orillas del río Darro, Darro. Más allá del río Darro, que es un río angosto, no muy profundo tampoco, se encuentra todo lo que es el Albaicín. Es muy bonita toda la ciudad de Granada. Para entrar a la ciudad, decía, los muros que la circundan, y sobre todo en la parte de la puerta, son muy anchos, ¿no? Se tendrán más o menos 1,5 metros de ancho. Y lo que tiene de particular es que la entrada no es una entrada directa en la puerta, tiene un portón enorme de madera, de una madera gruesa, precisamente como el tamaño de la llave, exactamente, se cerraba con llave. Y después de esa puerta, que por supuesto tiene una puerta chica y una puerta más grande, la entrada de las personas se hacía por la puerta chica, y cuando tenían que entrar con animales o caballos se abría todo el portón grande. Pero tiene una entrada hasta la mitad, luego hace una curva, ahí tiene una reja, hace una curva y hace otra entrada. Es decir, uno cuando entra a la ciudad no ves una pared, no ves directamente la ciudad, tenés que hacer la curva, pasar la reja, que ahí la ves colgando, y en realidad era la puerta, la grande y la chica adelante de madera, después la reja y después otra puerta más, escoltada por las Torres Bermejas, y después el paraíso. Esa no fue la única ciudad. Toda la parte que fue arabizada en el sur de España, arquitectónicamente recibió un aporte invalorable. Y también, ahora volvemos a encontrarnos en el punto del idioma. Mientras tanto, ¿qué hacían los españoles, los cristianos, digamos así? Los cristianos eran varios pueblos, no era un solo pueblo que estaba acorralado contra el norte. ¿Y qué pasó? Fue Castilla la que tomó la iniciativa de armar una batalla contra los moros para ir echándolos. Esto llevó varios años también, llevó aproximadamente 400 años, hasta que quedaron encerrados en Granada, que es de donde logran irse en la época de la reina Isabel la Católica y del viaje de Colón. En ese tiempo, por supuesto, la principal función de un rey era avanzar en la lucha y en la reconquista. Se llamó la lucha por la reconquista. En esa lucha por la reconquista hubo un rey que se llamó Alfonso, hubo varios Alfonsos, pero este Alfonso, como le gustaba mucho, no era muy belicista él, era un tipo más de cultura y le gustaba mucho la astronomía. Decían que fue el rey que de tanto mirar al cielo se le cayó la corona, porque precisamente tuvo un levantamiento que terminó destronándolo. En ese tanto mirar al cielo no solamente se dedicaba a la astronomía,
sino que además se dedicó a crear en la ciudad de Toledo la Escuela de Traductores de Toledo. Es decir, durante la época de Alfonso, Alfonso X recibió el nombre también de Alfonso el Sabio, inclusive se considera que Alfonso el Sabio es el padre de la lengua castellana, porque en realidad durante su reinado hubo poco avance desde el punto de vista, digamos, militar, pero hubo un enorme avance de tipo cultural, porque él crea esta famosa Escuela de Traductores de Toledo, en la cual se juntaban sacerdotes que manejaban perfectamente el latín, árabes, piensen ustedes, árabes, que el aporte que traían eran sus cuentos. Ahí es cuando se empiezan a traducir los cuentos de las Mil y una Noche. Eso es muy importante y que después van a dar origen a otros cuentos de los cuales hablaremos más adelante. Y también gente de otros pueblos, inclusive con esa especie de lengua romance que se empezaba a hablar. Cuando nosotros decimos lengua romance, no estamos hablando de un romance como el romance del Aniceto y la Francisca o un romance amoroso entre Romeo y Julieta. Romance quiere decir derivado de la lengua que hablaban los romanos, es decir, entre el latín, que se acuerdan que les dije que era el latín vulgar, llamado latín vulgaris, que no era el latín culto porque lo habían traído los soldados que no manejaban el latín culto. Entonces, pero entre ese latín más las lenguas romances más la lengua árabe se empiezan a compartir elementos de nuestra lengua y empieza a tomar forma la lengua castellana. ¿Por qué castellana? Justamente porque de todos los pueblos cristianos que se habían amontonado en el norte, que son los Galicia, Asturias, León, Castilla, Navarra, Castilla tomó la delantera. ¿Por qué se llama Castilla? Y porque evidentemente estaba lleno de castillos. Piensen que en una época donde vos tenés guerras permanentes, necesitas castillos para proteger a la población, porque mientras tanto la gente no vivía en los castillos. El castillo era una fortaleza a la cual ellos tenían que recurrir en el momento que había una invasión, pero la gente que tenía las gallinas, que cultivaba los campos, que trabajaba en los sembradíos, que tenía las ovejas y las cabras, no vivía dentro del castillo. Iban al castillo al momento, generalmente los días sábados, los días domingos, a intercambiar la mercadería, y allí sí vamos a ver cómo empiezan a hacer la literatura, pero eso será en otro encuentro. Hoy vamos a tratar de darle fin a este encuentro, a estos cuentos que te estoy haciendo, contándote que esa Escuela de Traductores de Toledo fue sumamente importante para la consolidación y para la conformación de lo que fue la lengua castellana, tratando de incorporar los distintos aportes. Por supuesto, estamos lejos de la existencia de la Real Academia Española, de la aparición del primer diccionario, pero sí ya empiezan a verse las primeras cosas escritas en castellano. Hay dos lugares. Un lugar es San Millán de la Cogolla. De ese lugar vienen las glosas emilianenses. Y hay otro lugar que se llama Santo Domingo de Silos, donde vienen las glosas silenses. ¿Qué son las glosas? Eran libros que se conservan, donde estaban anotados, por ejemplo, compras que había que hacer para el convento. Entonces hay una lista de alimentos. Se ve que la persona que tenía que ir a comprarlos, al no conocer exactamente esas palabras, se le anotaban, se glosaba la explicación con una nueva lengua que mezclaba todo lo anterior, pero que era una lengua más popular. Bueno, esas glosas son castellanas. Las glosas que se han encontrado en el convento, en el monasterio de San Millán de la Cogolla y de Santo Domingo de Silos, se dice que son los primeros bajidos de la lengua castellana. Por supuesto va a faltar algún registro que quede escrito. Ese registro queda escrito,
pero recién tenemos que esperar al año 1300. Oralmente tenemos registros, no, mejor dicho, no tenemos registros, sino que sabemos que hay algo que se compuso, y nosotros invitamos a que en el próximo encuentro podamos contar la historia del Cid, la historia de cómo él recupera esta espada y cómo la historia relatada seguramente por un juglar, final o en forma oral, en esos lugares donde la gente iba a vender, que eran los sábados y los domingos, y el juglar hacía sus recitaciones improvisadas. Durante 200 años esas historias fueron de boca en boca, de boca en boca, hasta que un monje llamado Per Abad se le ocurre escribirla por el año 1348. Y ahí nosotros nos vamos a encontrar con el manuscrito del poema del Mío Cid, que se puede decir que es el primer testimonio que nos queda escrito de lo que fue la lengua castellana. Vamos a tener un próximo encuentro y ahí te vamos a contar todo lo que ocurrió con ese famoso poema. Hasta la próxima.